Somos pentecostales y de identidad de doctrina. Y eso es maravilloso, una experiencia que marcó en aquel tiempo la vida de miles de personas. Pero no solamente se queda en la historia. Hoy quizás todo el mundo está celebrando la historia, pero nosotros queremos celebrar que Pentecostés todavía está vivo en medio de nosotros. Cuando me refiero a que está vivo, me refiero a de que el Espíritu Santo no cambia. El Espíritu Santo es el mismo. Él sigue operando de una manera sobrenatural en la vida de las personas. Les voy a dar un testimonio. Unos meses atrás, en un evento de cruzada, estábamos nosotros orando y haciendo el llamado de salvación, y luego se pasó al tiempo de ministrar sanidades y milagros, y pasaron 1,000 personas increíbles. Había como unas 17,000 personas ahí en ese lugar congregadas, y ver cómo el Espíritu Santo convence a las personas de pecado, como dice la Biblia, de justicia y de juicio, es una cosa maravillosa. Es una cosa que no tiene precio. Ver a aquella persona sin esperanza, sin fe y sin Dios, atribulada, sometida, subyugada por el pecado. Porque así como existe Dios, existe también Satanás. Y Satanás tiene oprimida a las personas sin Cristo. Satanás tiene subyugada a las personas sin Cristo. Satanás tiene a la familia bajo maldición cuando está sin Cristo. Y estando en ese acontecimiento, cuando se comenzó a orar, yo estaba en la platea, en la parte de arriba, y el Señor me mostró a mí una niña de 8 años en silla de ruedas. Y al principio esa niña estorbaba a los que iban por su milagro a ese lugar. Y alguien del grupo de ujieres la apartaron con todo y silla y se la llevaron para atrás. Y a mí se me perdió de la mirada, de mi vista. Pero yo sabía que Dios me la había mostrado a ella. Y yo estaba arriba y la andaba buscando. Y en eso yo llamé a mi hijo Oscar Isaac, que él nos acompañó en esa cruzada. Y Alejandro estuvo ahí, no sé si se acordará Alejandro, pero bueno, yo le voy a reflejar lo que pasó ahí. Y le digo a él, el muchacho que está ahí, el de barba, ¿a quién? A él. Y todo el mundo dice, sí, él. Y le digo, Isaac, hay una niña, hay una multitud en silla de ruedas. Dios me mostró que iba a hacer un milagro en esa niña, y que a través de ella iba a haber un mover sobrenatural en esa atmósfera de 17,000 personas ahí presentes. Y entonces Isaac se abrió campo y encontró a la niña en silla de ruedas, y la mamá de ella en la parte de atrás. Tenía 8 años y ella iba a la escuela, pero iba en silla de ruedas, y ella no era normal. Esa niña era una niña parapléjica, del cuello para abajo. Le pegó una enfermedad en su cerebro que la dejó paralizada desde niña, recién nacida. Y entonces ella solamente le crecía su cabeza normal, pero su cuerpecito, el resto era anormal, delgado, no podía caminar, nunca había podido caminar. Y iba a la escuela así, en esa condición, porque su cabeza era normal. Y entonces viene Oscar Isaac en una atmósfera donde realmente no había pasado nada. Uno en eventos grandes donde no pasa nada, uno se preocupa y dice, aquí hay demasiada oposición, aquí hay demasiada incredulidad, aquí algo pasa, ahí hermano, uno siente la atmósfera de la brujería, del satanismo, gente que llega ahí a oponerse para que Dios no haga nada.
y dejar avergonzado el Evangelio, pero Dios es un Dios que no está muerto, está vivo, y que su palabra nunca llegará vacía que la escucha. Y mire, para no, quiero usarlo como introducción, esta experiencia, cuando Isaac oró por esa niña, le impuso manos, estábamos arriba orando por ella nosotros, y mientras los misioneros oraban por toda la gente, oraron cuando esa niña se levantó de la silla de ruedas y comenzó a caminar. Hubo un silencio en la atmósfera, en el ambiente, y no se oía nada más que el lloro de una madre viendo un milagro sobrenatural, y la gente que conocía a esa niña y a esa familia también comenzaron a llorar, y se unieron miles de personas en lloro, llorando. Y yo solamente me recordé de la experiencia cuando estuvo la pandemia en el COVID, cuando la gente estaba en el hospital y lloraba con lloro, pero era un lloro de muerte. Pero así se llegó un tiempo en ese evento que así se oía ese lloro, un lloro de alegría. Y de repente la niña comenzó a caminar y llegó hasta la rampla, caminando. Y cuando alguien iba a subir para dar testimonio a la rampla, ella dijo que no, que Dios la había sanado. Y cuando llegó a la rampla, su mamá dio testimonio que era una niña parapléjica, que le había pasado una enfermedad desde recién nacida y que su cuerpo era anormal y que no podía caminar. Pero lo que quiero decirles a ustedes, que hoy se celebra el día de Pentecostés. Hoy recuerda a la gente que un día se cumplió una promesa dada por Dios, y que en el libro de Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los que estaban ahí orando unánimes, fue el cumplimiento de una promesa, el comienzo de una nueva vida. Y hoy, aunque todo el mundo celebra Pentecostés, quizás en muchas iglesias no lo van a celebrar como deberían de celebrarlo, porque no pasarán de la historia a una vivencia real del Espíritu Santo. Y yo quiero predicarle hoy a la iglesia, una iglesia que tiene que estar apercibida de que realmente nosotros, el Espíritu Santo está permitiendo que esa iglesia y sus miembros vivan en Pentecostés constantemente. Lo que pasó ayer, por ejemplo, el que hubieran 110 mujeres, si estuvieran aquí las 110 mujeres que vinieron ayer, estuviéramos en la grada. Pero eso es parte del movimiento, eso es parte de lo que está haciendo Dios a través de su Espíritu Santo en esta iglesia. Eso es parte del Espíritu Santo. Nos está movilizando a los hogares y restaurando familias, restaurando hogares, restaurando matrimonios. El Espíritu Santo está operando de una forma sobrenatural, está cambiando vidas, está transformando vidas de la persona, está contestando peticiones, está supliendo algunas necesidades. El Espíritu Santo está en acción para favorecer nuestra vida. Y hoy yo quisiera que ustedes estuvieran apercibidos, porque el Espíritu Santo no es algo que quedó en la historia para contarlo. No, el Espíritu Santo es como la savia que ocupa el cuerpo humano para tener vida nueva, para tener una vida que realmente constantemente se esté renovando. No que tenga ausencia de problemas o ausencia de no tener salud, pero a pesar de que a veces luchamos con alguna enfermedad o con alguna escasez o con alguna fatiga o con algún cansancio o alguna maldición o alguna puerta cerrada,
el Espíritu Santo está operando en medio nuestro para darle vida a lo que se muere, para darle vida a lo que está sin fruto, para darle vida a su pueblo. Y miren, hoy quiero que leamos un pasaje de la Biblia que está en Joel capítulo 2, que vamos a leer Hechos 1:8. Dice Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice ese pasaje bíblico que cuando venga y recibamos ese poder como iglesia, seremos testigos. Y indica él en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Porque el Espíritu Santo, Dios sabía que era la savia que le iba a dar vida a la vid nuestra, para que tuviéramos vida. ¿Por qué? Porque es importante estar claro en este tema. Porque fácil es para mí hablar de la historia, ¿verdad? ¿Qué significaba la fiesta? ¿Por qué se reunía? ¿Por qué eran 50 días? Etcétera, etcétera. Pero yo no quiero hoy detenerme en la historia. Estudienla, léanla, sepan lo que significa Pentecostés y por qué el pueblo de Israel lo celebraba los 50 días. Yo quisiera más bien que nosotros contextualicemos y veamos nuestra vida en el antes y en el después, porque nosotros cuando nacimos con un propósito. Nosotros no somos personas al azar, nacimos con un propósito, nacimos para hacer algo, nacimos para hacer algo para Dios, nacimos para ser fructíferos, nacimos para que nuestras vidas fueran diferentes. Pero a causa del pecado en la vida del ser humano, por haberse apartado de Dios, hay familias, hay matrimonios, hay vidas de personas que arrastran con cuestiones que solamente la intervención del Espíritu Santo puede transformar y cambiar una persona o una circunstancia o una situación vivida en el contexto de una familia. Les digo la mía, por ejemplo, la mía antes de Cristo, por mi pecado, vino la maldición a mi familia. Mi familia arrastró un espíritu de pobreza y de ruina, un espíritu de ignorancia. Mi familia, a causa del pecado, por la brujería y por la fornicación y el adulterio, mi familia se puso en esa condición de maldición y de ruina. Fue tan grande esa maldición y esa ruina en el contexto de mi familia, que ninguna mujer de mi familia se pudo casar en el altar. Hubieron personas que murieron de cáncer. Hubieron personas que solamente cuando yo me convertí a Cristo pudieron ser libres de la brujería, pudieron ser libres del adulterio y de la fornicación. Y todavía hay familia mía que está en extrema ruina y pobreza y está bajo maldición. ¿Por qué? Porque no es porque yo sea cristiano que mi familia va a disfrutar del beneficio de que yo sea cristiano. Mi familia va a disfrutar del beneficio de saber que así como Cristo perdonó mis pecados y me sacó de donde yo estaba, ellos también pueden dar ese paso. Y cuando dan ese paso, experimentar lo que yo un día experimenté. Entonces, ¿por qué digo esto yo? Porque hoy en día hay cientos de familias que están bajo opresión, bajo maldición, bajo ruina, bajo fracaso. Hay hogares donde nadie se casa. Hay hogares donde
más de alguna persona muere por herencia hereditaria. Hay personas que por más que quieran luchar por salir adelante, emprenden una cosa, otra cosa, otra cosa, y en toda fracasa. Eso es algo para saberlo esta mañana y saber cuál es la medicina. La historia no cura a nadie. La historia no cura a nadie. Ni la experiencia vivida de un creyente cura a otro. Tenemos que darle lugar a Cristo en nuestro corazón para experimentar la libertad. Y miren, dice Joel 2, dice que después de esto, dice, derramaré mi espíritu. Aquí está, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Sobre quién dice que va a derramar el espíritu? Toda carne, sobre toda carne. Ahí estamos incluidos nosotros. Y profetizarán, ¿quiénes? Sus hijos. ¿Quiénes quieren decir hijos aquí? Levanten la mano. Todos sus hijos van a profetizar. ¿Qué dice más? Y vuestras hijas también van a profetizar. Dice que los que están ancianos soñarán sueños. Y dice que los jóvenes verán visiones. Y habla más ahí, y sigue el capítulo, el 29, sigue diciendo que también los ancianos, que también los que son siervos y siervas, los que tienen a alguien que trabaja con ustedes, también esa persona, aunque hace el aseo en su casa, puede estar con la escoba y ser llena del Espíritu Santo, porque para ella también es la promesa del Señor. Aleluya. Para todos cuantos en Él crean. Pero miren, el contexto de Joel capítulo 2, que está hablando de que, y después de esto, hay que preguntarse, y después de esto, ¿qué quiso decir el profeta Joel? Pues precisamente lo que yo les expliqué al principio. Israel estaba bajo maldición, estaba viviendo un tiempo difícil. Llegó la calamidad, se secó todo árbol que diera fruto, se secó, se comió el trigo, se comió la cebada, no había pan, no había aceite, no había vino. El pueblo de Israel había dejado la ofrenda y la libación, había dejado cosas que permitieron que la oruga, el saltón y el revoltón le dieran lugar a que la langosta se comiera todo. No había trabajo, no había, nada, no había nada ahí. En una miseria tremenda, y entonces Dios les dice, hay una forma de acabar con esto. Ustedes le dieron lugar al pecado, y el pecado fue la consecuencia de que se secara todo en ustedes. Dejaron de que la savia que da vida a la tierra, que es mi espíritu, se apartara de ustedes, los abandonara. Y entonces el profeta dice, convoquen oración, ayuno, conviértanse todos, ayunen las vacas, las ovejas, ayunen los hombres, ayunen las mujeres, oren todos, pónganse a ayunar todos y arrepiéntanse de ese pecado, porque yo voy a acabar con la maldición que entró ahí por causa del pecado. Y cuando hicieron eso y obedecieron eso, si ustedes leen el capítulo de Joel, todo el capítulo 2, van a darse cuenta que hay promesas lindas y maravillosas. Pero yo los quiero poner en contexto de que por qué el profeta Joel, a través del Espíritu Santo, dijo, y después de esto recibiréis el Espíritu Santo. Porque todas las personas que estaban ahí bajo opresión y bajo el adversario, bajo la miseria, bajo la necesidad, bajo la lucha, bajo la vida de carácter, iban a poder salir adelante solamente experimentando el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, yo cultivo plantas, es mi hobby, yo
me pongo triste cuando mis plantas aparecen las hojas amarillas, y yo dije yo, qué perrorazo, las inundé de agua. Y me voy a internet y miro, está a causa de demasiada agua, alimenta a la gente. Entonces yo empiezo, algunas veces me llevo de aquí ¿cómo se llama? El chingaste que le dicen del café, y los huevos, las cáscaras de las licúo, y estoy ahí en esa cuestión para darle vida a mis plantas y a mis suculentas, que son las que más amo. Tengo como unas 70 suculentas, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? Y yo las reproduzco. Si alguien quiere comprar. Pero yo sé que lo que le falta a esa planta para que no se seque, le falta que la savia que produce lo que lo estoy echando yo, le dé vida. Entonces el ser humano así es. Dios nos compara como árboles, como plantas. Nos compara a nosotros los seres humanos como árboles plantados junto a corrientes de las aguas. Cuando lo compara Dios como árboles, lo compara con ese fin, para que nosotros veamos como somos niños, y a veces somos tan inocentes, y a veces erramos de ignorantes, ¿verdad? No porque queremos, sino porque no tenemos conocimiento de algo bíblico, ¿verdad? No comprendemos que como árboles necesitamos que nos estén echando agua, nos estén podando, nos estén limpiando todas las cuestiones, y nos estén vitaminando. Entonces el medio que Dios usa para que usted se mantenga viva y vivo, y usted experimente una vida abundante, es la savia del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que esta mañana mi interés es de que usted, como miembro de esta casa, usted esté siempre lleno, vigorosa del Espíritu Santo. No que usted solo hable lenguas, porque este es un punto doctrinal. El hablar en lenguas es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Pero yo no quiero detenerme en eso, porque hay gente que habla lenguas, pero tiene un carácter suave, ¿verdad? Hay gente que puede decir aquí 3 palabras en el Espíritu y no pasa nada, porque está seca la rama, no hay vida. El Espíritu Santo está contristado, está ignorado en la vida de las personas. O el Espíritu Santo simplemente está hecho a un lado de la vida de las personas. Entonces, bajo ese panorama, Pentecostés es el comienzo de una era bajo la gracia. Y es el cumplimiento de su promesa para llevar fruto en la vida de las personas. Usted, aunque luche, aunque sea una persona emprendedora, aunque tenga fe en usted misma de hacer cosas, tiene que darse cuenta de algo: que si el Espíritu Santo no está presente en su vida, usted no va a poder llevar fruto. Aunque usted puede hoy decirme, pero es que yo soy una persona fructífera, yo tengo lo que yo necesito, no me hace falta de nada. Pero cuando hablamos de fruto, hablamos de un fruto que es permanente y es eterno. Por eso es que aquí yo voy a hablar de Gálatas capítulo 5, cuando habla que el fruto del Espíritu es amor, fe, templanza, paciencia, benignidad, templanza, ¿qué más? Mansedumbre, gozo, paz, dominio propio. Cuando hablamos de eso, hablamos de un fruto que sea eterno en la vida de la persona. Porque usted puede tener, bueno, yo conozco gente que en el Congreso gana 200,000 pesos y es gran adúltero. ¿Verdad que sí? Yo conozco gente que está ahí dirigiendo este país, que tiene buena labia, pero su vida detrás de escena, usted no quisiera imitarlo. Entonces, estamos hablando de eso. Muchos creyentes quieren resultados espirituales
sin tener dependencia del Espíritu Santo. Hoy que celebran Pentecostés, yo estoy hablando en plural de que muchos cristianos quieren resultados espirituales sin dependencia del Espíritu Santo. Quieren frutos, pero sin raíces. Quieren fuego sin altar. Y quieren poder sin intimidad con Dios. Hay muchos creyentes que son así. Entonces yo quisiera hoy dirigirme a ustedes como iglesia de que demos gracias a Dios, que somos una iglesia relativamente nueva, pero que disfrutamos de la gracia, de la presencia constante del Espíritu Santo en esta iglesia. Y que quiero que seamos celosos en cuidar esa presencia y que no la descuidemos, porque Dios quiere hacer de cada uno de nosotros árboles fructíferos, gente realizada, gente feliz. Dios quiere hacer de nosotros gente ungida, llena del Espíritu Santo, no llena de solo lengua, no, llena del Espíritu Santo. Esto es bien importante. Miren, Pentecostés no solo fue una experiencia emocional o un evento histórico, fue el inicio de una vida fructífera para los creyentes. Por eso que hoy tenemos que reparar en eso. Fue una vida fructífera para la vida de los creyentes. Una vida que produce por el Espíritu Santo en hombres comunes y corrientes y mujeres comunes y corrientes, en hacer de ellos hombres y mujeres extraordinarias para la gloria de Dios. Por ejemplo, la Biblia dice de un antes y un después, antes de Pentecostés. Miren, los discípulos tenían miedo, tenían inseguridad, tenían poca constancia. Usted lee la Biblia y se va a dar cuenta que apenas Jesús lo crucifican y lo sepultan, y los discípulos volvieron a sus oficios, a dejarlo todo. Dejaron todo, sus principios espirituales, y se fueron a la lucha, a lo que le daba el sustento y el pan, y perdieron la perspectiva de lo que Dios les había dicho. Los discípulos se fueron. Ustedes miran a un Pedro que con facilidad negó a Jesús. De hecho, un Pedro que de primeras a primeras, cuando llegaron a traer a Jesús para esposarlo y llevarlo a condenarlo, Pedro se sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Jesús tuvo que hacer de su oficio, ¿verdad?, una demostración para ellos. Mi lucha no es con fuerza, es con el Espíritu Santo. Y salió la oreja de ese hombre ahí. Y Pedro, un hombre bueno, imagínense, Pedro también experimentó amargura porque Jesús nunca le dio hijos en su matrimonio. O sea, pero eso era antes. Pero cuando cayó el Espíritu Santo en la vida de los discípulos, ustedes van a darse cuenta que cuando cayó el Espíritu Santo en los discípulos, aquellos que eran inconstantes, que carecían de carácter, en sus emociones controladas por los acontecimientos, su vida cambió cuando cayó el Espíritu Santo. Miramos a un Pedro más templado, más convincente, un hombre de carácter. Ya no era un hombre enojado, arrecho, que se sacaba la espada, ahora se sacaba la Biblia. Y su enojo ya no era con las personas, era con el enemigo. Satanás los tiene oprimidos, pero yo estoy aquí para contarles una experiencia. Cuando vino sobre mí el Espíritu Santo, Él me tomó y cambió mi vida, me transformó. Y ustedes que están aquí queriendo saber qué pasa con nosotros, quiero decirles, esto es lo sucedido, esto es lo que dijo el profeta Joel en capítulo 2, que derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Nosotros lo experimentamos, cayó sobre nosotros el Espíritu Santo. Por eso yo estoy aquí sin vergüenza, sin pena, libre de mis maldiciones, libre de mis condenaciones. Ya no puedo negar a Jesús, porque la savia, el Espíritu Santo,
me ha dado vida. Y yo vengo a predicarles de ese Cristo que ustedes mataron, pero que resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre. Y también, así como sobre nosotros cayó el Espíritu Santo, también sobre ustedes puede caer el Espíritu Santo hoy. Y se convirtieron 3,000 personas al Señor. Qué tremendo eso. Entonces, después de Pentecostés, fueron hombres llenos de amor, de valentía, de santidad, de poder. La diferencia no fue capacidad humana, fue la llenura del Espíritu Santo. Entonces, vamos, el punto número 1 que quiero tocarles yo a ustedes, que el Espíritu Santo es la fuente de toda vida espiritual. El Espíritu Santo es la fuente de toda vida espiritual. La diferencia de lo que estoy diciendo, dice Juan 15:15, dice una palabra que a mí me encanta: separados de mí, nada pueden hacer. O sea, separados de Dios, ustedes nada pueden hacer. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Entonces, así como la savia da vida a los pámpanos, el Espíritu es quien da vida al creyente. ¿Qué digo con esto? Que un cristiano sin Espíritu Santo, ¿verdad?, se seca fácilmente. Un cristiano sin el Espíritu Santo pierde la pasión. Un cristiano sin el Espíritu Santo vive en una vida rutina. Su vida parece más a una religión que a una forma de vida. A eso me estoy refiriendo yo, ¿verdad? Un cristiano sin el Espíritu Santo no puede sostener fruto verdadero. Pero cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, está o fluye en un creyente, entonces ese creyente, oiga bien, puede amar con el amor de Dios. Ese creyente tiene la capacidad de perdonar como Dios perdonó. Ese creyente tiene la capacidad de experimentar una transformación en la vida de él. Ese creyente lleno del Espíritu Santo, oiga bien, se florece el carácter de Cristo en la vida de la persona. Es que el Espíritu Santo eso hace en una iglesia donde el Espíritu Santo está presente y se le da un espacio, es lo que ocurre. Y lo que quiero que evitemos es el que no ocurra lo primero, que se pierda la pasión, que se pierda, que vivamos una vida rutinaria, que no creamos que la vida no tiene sentido y que no vale la pena. No, sí tiene sentido, vale la pena. No vale la pena que vivamos nosotros, que este mundo nos golpee, nos dañe, nos destruya. No es justo que el enemigo, porque la ausencia del Espíritu Santo en la vida de una persona o de una familia o de un grupo X o Y, sufra maldiciones de enfermedad y de ruina, de escasez, de miseria, porque no está lleno del Espíritu Santo. Pero una iglesia, la vida comienza, una vida llena del Espíritu Santo, es una vida que usted la mira llena porque esa persona comienza a producir frutos. Entonces no se trata de cuánta Biblia nosotros sepamos solamente, sino de cuánto dependemos nosotros del Espíritu Santo. Usted puede saber toda la Biblia y es bueno, hay que leerla, porque a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna. Hay que leer la Biblia, pero no basta solamente con saber la Biblia, sino de que usted y yo sepamos que dependemos del Espíritu Santo diariamente. El Espíritu Santo es la savia que nos da vida a nosotros como pámpanos, es lo que nos mantiene vivos, pero también tenemos que darnos cuenta de que y asegurarnos de que Él esté ahí presente todo el tiempo. Número 2,
el fruto verdadero no se fabrica. Nadie puede fabricar. Digamos, por ejemplo, yo siembro un palo de limones, ya lo he dicho aquí, me va a dar limones, de naranja me va a dar naranjas. No voy a sembrar un palo de aguacates y me va a dar mangos, no. Porque se puede fabricar el fruto, pero el fruto verdadero no se puede fabricar. Se produce por el Espíritu Santo. El fruto que Dios quiere que tengamos es un fruto que se produce solamente por el Espíritu Santo. Y no es que vamos a ser enteramente perfectos y que cada vez que le fallamos a Dios por X o Y razón o circunstancia de la vida, nosotros nos vamos a sentir culpables y acusados de que el enemigo nos tenga otra vez en oprobio y en esclavitud, sino que se trata de saber de que el verdadero fruto en nuestras vidas se produce por el Espíritu Santo, porque Él es el quien nos da a nosotros la capacidad. Por eso que la iglesia no puede dejar de prescindir del Espíritu Santo. La iglesia no puede dejar de prescindir de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, tiene sentimientos, habla, se comunica, consuela, exhorta, anima, da vida a los que están muertos. El Espíritu Santo es quien libera a una persona si está endemoniada. El Espíritu Santo es quien sana a una persona. Cuando la ciencia no quiere, ya no tiene solución para una persona y esa persona le da la cabida a Dios, el Espíritu Santo puede entrar en acción en esa persona y esa persona puede ser curada de una forma milagrosa. Porque Él tiene el poder para hacer eso. Él tiene el poder para hacer eso. Y nosotros podemos hacer eso. Gálatas menciona los frutos del Espíritu. Y oiga bien, si usted lee Gálatas capítulo 5, cuando dice, y el fruto del Espíritu, no dice ahí el fruto del esfuerzo humano. No dice ahí el fruto de la religión. No dice ahí el fruto de la disciplina. Dice ahí el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo en Gálatas? Eso porque puedan haber personas en las iglesias activas pero sin fruto. Pueden haber personas en la iglesia, ¿verdad? Que inclusive que ministren pero viven vida vacía. Pueden haber personas en una iglesia haciendo cosas para Dios pero sin el apoyo de Dios. Es como que yo les dijera, qué triste que el día de ayer nosotros, que estaba en nuestros planes hacer un evento de Zoe, mujeres dadoras de vida, nos hubiésemos esforzado desde la cocina hasta el púlpito, desde ir al supermercado y desde traer gente con manos maravillosas haciendo todo lo que está aquí, y que el Espíritu Santo solo hubiera traído, y que su recurso y su fuerza humana solo hubiera sido posible que 10 mujeres estuvieran sentadas ahí y 90 espacios estuvieran vacíos. ¿Qué me dice eso a mí? De que gracias a Dios, de estar en un lugar donde el Espíritu Santo se está paseando, el día de ayer estuvieron 110 mujeres que el Espíritu Santo trajo a esta casa. Aquí se les dio una palabra, aquí se les animó, aquí se disfrutaron un tiempo maravilloso. Pero dice ahí que el fruto no es por el esfuerzo humano, no es por nada. Puede haber personas en las iglesias activas pero sin fruto, sirven pero no aman. Miren, ministran pero viven
vidas vacías. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no solo da dones, también forma carácter. El Espíritu Santo, gracias a Dios, que nos da dones como Él quiere. Yo estoy orando porque en mi vida, de un tiempo hacia atrás, se durmieron algunos dones que yo tenía. Y le voy a decir mis dones que tenía, no para que me busque, escuché bien, porque Dios, sí, no para que me busque, sí que la gente es bien dada para eso, ¿verdad? Pero sí, Dios a mí me dio el don de hacer milagros. Dios, yo tengo ese don de hacer milagros. Claro que no soy yo quien los hago, es el Espíritu Santo dentro de mí. Pero no solamente porque tengo el don de hacer milagros, yo voy a ir a juntar a 100 inválidos y voy a decir, Dios, yo tengo el don de hacer milagros, todos levántense. Quizás no se levanten ni uno. Porque Dios en su soberanía, Él le avisa a uno, este es mi tiempo, yo voy a sanar a esta persona. ¡Pum! Les voy a dar un testimonio. Una vez en una cruzada en el Olímpico, en San Pedro Sula, una muchacha en San Pedro Sula, muy hermosa, muy linda, bella, era bonita ella, pero tuvo un accidente automovilístico. Así como andan los jóvenes hoy en día, que los papás irresponsablemente le dicen, hijo, mira, no te vuelvas, vive la vida, miren. Esa niña andaba con unos amigos, su carro chocó y ella quedó parapléjica, con un tremendo futuro en la universidad, a punto de graduarse, y ella tenía tornillos metidos aquí en la cabeza con un aparato de hierro, no sé qué es eso, los que están aquí de médicos sabrán eso, un casco de hierro por todos lados, en los pies. Ella quedó inválida para siempre. Y el día que hubo esta cruzada, ella oyó que venía una cruzada, y entonces ella y su familia fue. Y miren, ese día en la vía olímpica, allá en el estadio olímpico, fue el día donde mis ojos han visto más gente en silla de ruedas como nunca antes. Gente que estaba en camas con colchones, allá en una esquina del estadio. No sé si te acordás, Alejandro, vos. Alejandro anda conmigo para todos lados, donde hay cruzadas. Y entonces estaba esa muchacha allá. Y habían hecho el llamado y no pasaba nada, ningún milagro pasaba. Y miren, para la gloria de Dios, con humildad lo digo, ¿verdad? Porque Dios me guarde, porque no es mío lo que tengo, es un don de Dios. Dios me dice, voy a sanar a esa muchacha, le voy a hacer un milagro. Anda, ora por ella. Y fui obedientemente. No me importó quedar avergonzado. Yo fui, miré todos los enfermos ahí, miré todas las Señor, y yo diciendo, Señor, que plancha si no es tu voz la que oí. ¿Te imaginas, Señor, qué vergüenza voy a pasar yo con esta muchacha que está parapléjica, que los médicos le dijeron que nunca más va a caminar? ¿Te imaginas, Señor? Yo voy en obediencia y yo sé que es tu voz, pero Señor, sanala, por favor. Y mire, me acerqué a ella, le ministré al Señor, aceptó a Cristo, ella ahí, aceptó, llorando, que joven, bella, no se me olvida todavía, es que es una mujer linda, pues. Es que la gente la diferenciaba a ella de toda esa gente, se miraba, era la más linda, era de familia de billete, mira. Y no mira de que de repente, cuando ella acepta a Cristo, y yo le digo, vas a ser sana, el Señor me dijo que vas a caminar, pero sí, yo no voy a dar el paso por vos, yo no soy tu muleta, ni soy tu silla de ruedas, ahora tu muleta va a ser Dios. Dios dice que te apoyes en Él y vas a caminar. Y solo le dije eso yo, y ella se levantó de la silla de ruedas, hermano.
Y comenzó a caminar en aquel estadio así, miren, con los hierros, los hierros así caminaba, así, caminando. ¿Y dónde vas? Voy a dar testimonio. Voy a ir hasta al frente a dar testimonio. Y cuando ella llegó a donde estaba el evangelista Balí Pecún, yo le conté a él esto. Me contaron que tuvo un accidente automovilístico, quedó parapléjica, estaba destinada para no caminar nunca más, y hoy Dios hizo un milagro en ella y está caminando. Y mire, hubo un mover de Dios tan tremendo que había mamás que corrían a donde estaba yo, y dice, y llega una mamá con su hijo en una silla de ruedas que estaba tullido de las piernas, que le habían metido 3 balazos en la columna vertebral. Y yo dije, si Dios sanó a esa muchacha, también puede sanar a eso. No, me dice el Espíritu Santo, te va a avergonzar el enemigo, porque yo quiero que ese joven mejor esté en la silla de ruedas, porque si yo lo sano, ese joven se pierde. Y me dijo el Señor, y es mejor que esté aquí oyendo mi palabra a que esté corriendo otra vez de nuevo. Y eso a veces eso pasa. Los dones no son para exhibirlo, es para experimentar que el Pentecostés está vivo, que el Espíritu Santo sigue operando, que el Espíritu Santo sigue en actividad constante, y que Dios está interesado en usar a cada uno de ustedes a través de ese poder. Dios da dones como Él quiere, y más de algún don ustedes tienen ahí que tienen que despertarlo si está dormido. Pero eso no es lo más importante en la vida de un creyente, los dones, sino más bien el fruto. Por eso dice que el Espíritu Santo, el fruto verdadero, no, el punto número 12, el fruto verdadero no se fabrica, se produce por el Espíritu Santo. El fruto verdadero no se fabrica, se produce por el Espíritu Santo. Porque, ¿qué es más importante, los dones o el fruto? Los frutos. Porque imagínense, es como que Dios le diga a un creyente, te voy a bendecir, y que ese creyente de un solo oiga a voz y diga a Dios, dame 10 millones pues. Y quizás Dios nunca se lo va a dar, porque si te lo das se vuelve loco. ¿Me explico? Porque no tiene todavía el carácter ni para manejar. Si él le impida, para que tenga el carácter usted para manejar 10 millones. Entonces primero aprenda a manejar los 100 para que usted pueda manejar los 1000. Y primero aprenda a manejar los 1000 para que usted aprenda a manejar los millones, para todo. Dios no es Dios, no. Entonces lo más importante es el fruto del Espíritu Santo, no los dones. Claro que es bueno que anhelemos los dones y que todos procuremos profetizar, como decía Pablo. El fruto del Espíritu Santo, se mira, por ejemplo, Pedro, el ejemplo de Pedro, antes del Pentecostés, Pedro negó a Jesús. Pedro, ¿verdad?, tenía miedo, pero después de eso, ¿qué hizo? Predicó con valentía, con amor, aunque estaba amenazado, sí, porque le tocó predicar en Jerusalén. ¿Y qué era Jerusalén? Jerusalén era el lugar del miedo para los discípulos. ¿Por qué? Porque era el lugar donde habían matado a Cristo. Era el lugar del miedo, del terror. El que predicara ahí, también, miren, y a pesar de que estaba amenazado, Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicó la palabra. Entonces es importante eso. Después predicó con valentía, con amor, y aunque estuvo amenazado, siguió adelante. Eso es el fruto producido por el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero que aprendamos nosotros con esto, que el mayor milagro de Pentecostés no fueron las lenguas, que el mayor milagro de Pentecostés
no fueron las lenguas, sino que fue la transformación de la vida de las personas. Yo quiero una iglesia, está bien, que hable lenguas, que se ejercite, porque somos una iglesia pentecostal. Como iglesia de Dios creemos en el bautismo en el Espíritu Santo. Somos una iglesia que creemos en el bautismo en el Espíritu Santo. Y que la evidencia inicial, no solamente esa, quiere decir que hay más evidencia, pero que la evidencia inicial es que la gente comienza a hablar el idioma de Dios. Y si no lo habla al comienzo, no quiere decir que esa es la única evidencia. Puede haber otras evidencias, que usted llore, que usted tiemble, que usted grite. Pueden haber otras evidencias de que usted está siendo llena del Espíritu Santo. Entonces es bien importante, veamos esto como una lección que Dios quiere que lo demos. El fruto del Espíritu Santo lo produce el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que el mayor milagro de Pentecostés no fueron las lenguas repartidas de fuego, sino que fue la transformación de la vida de las personas, el carácter de la vida de las personas. ¿Nosotros qué necesitamos hoy? Una llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos cambie el carácter, para que nos modifique el carácter. No hay excusas que decir que los temperamentos aquí, yo soy sanguíneo y que, bueno, porque soy colérico y que eso es inmodificable, porque la ley de la vida no la puede cambiar nadie. No hay nada que el Espíritu Santo no pueda modificar. No hay excusa para decir que yo soy arrecho porque mi papá era arrecho. No hay excusa para decirte que yo soy irresponsable porque mi mamá me enseñó a no tener principios. No, el Espíritu Santo en la vida de la persona le transforma el carácter. Eso es bien importante. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo, entonces, inevitablemente dará fruto. Ese es el punto 3. Una iglesia que esté llena del Espíritu Santo es inevitable el que esa iglesia no tenga fruto. Es inevitable. Después de Pentecostés ocurrió algo sobrenatural. Los discípulos evangelizaban, los discípulos perseveraban, los discípulos vivían en unidad, los discípulos impactaban ciudades. Y si lo podemos aplicar nosotros a nuestros días, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una iglesia, las personas experimentan libertad, liberación, sanidad. Se rompen las maldiciones. Hace poco yo les quiero confesar algo en mi vida. Yo soy un poco escéptico a estas cosas de que hay gente que le da créditos al diablo, ¿verdad? Uy, el diablo me anda persiguiendo, hasta en la sopa vienen al diablo. Yo soy escéptico, no es que no creo, porque el diablo existe. Y él anda como león rugiente. Pues yo estaba viendo algo en mi casa, que estaba pasando en mi casa algo. Yo miraba que de repente yo bajaba a la cocina y yo miraba que algo pasaba por ahí y era tan rápido que pero no sé si le había pasado. Yo decía así, ¿qué se fue ahí? Y yo miraba, ¿verdad? Entonces subía la grada y yo sentía que eso algo subía a la grada y yo miraba así. No sé si me estoy identificando con alguno de ustedes. Llegaba la pila en la parte de atrás, el cuarto de la muchacha que me servía a mí, que por cierto ella practicó brujería en ese cuarto. Y mire, yo llegaba a ese cuarto y a mí me daba escalofrío en la espalda. Y eso, claro, no siempre cuando hay una parada de pelo creí que Dios está ahí. Yo no, porque imagínate que yo sentía la parada de pelo en la espalda y yo sabía que no era Dios, era el diablo. Claro que algunas veces Dios viene con una parada de pelo. Hay que aprovechar las clauditas.
hay que aprovechar el mover de Dios. Pero eso es importante. Una iglesia llena del Espíritu Santo es inevitablemente que esa iglesia, esa persona no pueda dar fruto. Porque entonces lo que quiero decirles yo, que yo sentía en mi casa esas cosas. Wow. Y como yo no le tengo miedo, un día bajé a las 12 de la noche. Bueno, si sos vos, diablo, aquí estoy a las 12 de la noche. Yo voy a apagar las luces. Porque como él se me metía en la oscuridad y yo pensando en las películas. Y yo llego a las 12 de la noche ahí y la patraca estaba bien dormida. Y yo pasaba, manifestate pues. ¿Qué querés? ¿Qué querés aquí en mi casa? ¿Qué querés aquí en mi casa? Señor, si yo te abrí puertas para que estos demonios tengan derecho legal en mi casa y quieran hacer cosas que están afectando la vida mía, de mi esposa y de mis hijos, manifestate, Señor, conmigo. Porque dice en tu palabra que el mayor es el que está con nosotros. Y dice en tu palabra que si yo tengo el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se va a manifestar en mi vida. Dame dominio propio. Quita toda cobardía, todo miedo. Y yo dije ahí, ¿quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Y yo gritaba, aunque quizás por eso tenía miedo. Y miren, son cosas reales. Al siguiente día digo, Cari, levántate. Oremos. Yo soy escéptico a esas cosas, pero también, mira, me está pasando esto y esto, y ya me cuenta ella también sus experiencias. Vamos igualito, digo, estamos en el mismo sentido. Pues este es el día para atar y desatar. Este es el día para que este Satanás, con estas mentiras, estas maldiciones en mi casa se vayan. Y el Señor me decía, hay gente afuera que te está lanzando palabras de maldición. Allá afuera hay personas que no están conformes con lo que están haciendo para Dios. Allá afuera hay gente que no está tranquila con la iglesia New Life, porque se llama New Life, la que son gringos, sí, hablan inglés. Hay gente que está lanzando palabras de maldición y de ruina, pero ningún efecto. Palabras del diablo, palabras de brujo o de brujas tienen poder cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo. Nada me puede tocar, nada me puede tocar, nadie me puede hacer daño. Pues oramos y le digo, Cari, te levantás en el nombre de Jesús, y empecé a orar por ella y por mí. Ella me ponía las manos y yo le ponía las manos y orar por mí para que se revivan los dones que Dios me dio. Orar por mí, orar por mí. Orar, ponerme las manos en la cabeza. Y yo siento la presencia de Dios cuando la Cari me pone manos. Y unjamos esta casa y ungimos con aceite en la casa. Usted no tiene que llamar a nadie, agarre aceite y unge tu casa en el nombre de Jesús, hermano. Y mire, ungimos en la casa, y ¿qué cree que pasó al siguiente día? Dormimos como angelitos. Bien, después todo eso, hermano. Y Dios hizo la obra en la vida nuestra, donde el Espíritu Santo gobierna. Mire, hay paz. Donde el Espíritu Santo gobierna, hay sanidad. Donde el Espíritu Santo gobierna, hay liberación. Donde el Espíritu Santo gobierna, hay santidad. Donde el Espíritu Santo gobierna, hay crecimiento espiritual. Por eso es que hoy que estamos celebrando Pentecostés, quizás algunos de ustedes quisieran que yo estuviera gritando aquí. No, hermano. O queriendo decir que yo diga, así es el Señor. No. Una vida fructífera, que haya crecimiento espiritual. Que si hoy yo era un creyente que solamente leía el Salmo 23, a partir de mañana, por estar lleno del Espíritu Santo, yo me voy a empezar a devorar la Biblia con hambre y sed de justicia. Yo voy a empezar a leer la Biblia. Si yo nunca he ayunado en mi vida para romper con un pecado, mañana yo empiezo a ayunar, porque el Espíritu Santo está en mi vida como la savia que da vida a esta rama que está seca.
De eso se trata, hermano. Y termino con esto. Sin el Espíritu Santo jamás tendremos fruto. Y Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer de ti rama fructífera. Ahora, ¿cómo termino? Diciendo que el Espíritu Santo quiere producir fruto también en nosotros hoy. Pentecostés no termina en Hechos capítulo 1:8, ni en Hechos capítulo 28. No. Pentecostés no termina en Hechos, sigue disponible hoy. ¿Por qué sigue disponible hoy Pentecostés? Hoy el Espíritu Santo está en acción. ¿Por qué? Porque muchos creyentes están cansados, están fatigados. Muchos cristianos están secos. Muchos cristianos están cansados y se vale estar cansado. Se vale. Hay gente que reprocha eso y gente que yo he oído personas que dicen: yo estoy cansado de servir a Dios. Y uno dice: qué raro, y es que uno puede cansarse de servir a Dios, no porque Dios no lo merezca, sino por la gente que uno pastorea. Por la gente que uno pastorea. Por la gente que uno dice: puchica, le he dicho 1 y 1000 veces a esta persona que realmente Dios quiere hacer un milagro, pero esta persona no entiende. Uno se cansa. Que en lugar de tener una persona arriba de uno, la tiene abajo de uno. Y ya tiene 5 o 10 años. Uno se cansa, ¿verdad? Entonces se vale decir esa expresión: me cansé de servir a Dios. Por la gente. Entonces, ¿cómo evitar eso? Comprendiendo que el Espíritu Santo quiere producir fruto en nosotros el día de hoy. Hay una experiencia en la Biblia, la vara de Aarón, que cuando fueron a traerla para presentarla delante de Dios, presentaron las 12 varas de todas las tribus y estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón era la vara con la que Moisés partió el mar y lo abrió en 2 para que el pueblo caminara. La vara de Aarón fue la vara que golpeó la roca y salió agua de la roca. La vara de Aarón fue la que se levantó y le dijo: la plaga de las moscas, vengan. La vara de Aarón fue la que se levantó ante Faraón y: mañana van a morir todos los primogénitos, y murieron todos. La vara de Aarón, pero un día se secó la vara de Aarón. Cuando fueron a traerla delante de todas las tribus, la pusieron, y esa vara, después de tan productiva que era improductiva, no hacía nada. La paraban y no hacía nada ahora. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la enseñanza de esa vara seca? Es que vale darse cuenta de que uno se cansa, de que uno en el transcurrir de la vida cristiana se cansa y se fatiga. No es pecado cansarnos, y que el cansancio muchas veces nos hace estar como la vara de Aarón, seca. Pero ¿qué le dio vida a la vara de Aarón? Después, cuando la vieron, solo la vara de Aarón, ¿va, pastor? Echó hojas verdes, floreció y tuvo fruto de nuevo, almendros de nuevo. Una vara. Entonces, entendamos eso espiritualmente hablando. Me refiero a esto, que el Espíritu Santo quiere producir fruto hoy, también en nosotros. Es que Dios quiere, oiga bien, si nosotros hemos estado improductivos y hemos estado luchando solos y hemos estado cansados, Dios no nos llama a vivir por fuerza humana. Dios nos llama a que el Espíritu Santo sane nuestra vida, sane las áreas internas de nuestra vida. Yo he estado orando y ayunando para que Dios vuelva a florecer. Hicimos una dinámica el día jueves en mi grupo,
en el grupo de nosotros, los pastores, de nuestro discipulado, que yo puse en mis metas, en los ladrillos del muro que estábamos construyendo, puse que yo quiero crecer un 30% en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque yo reconozco como pastor que muchas veces nosotros estamos con áreas internas que ocupan ser sanadas, que necesitamos romper con la esterilidad espiritual, que necesitamos encender nuevamente el fuego de Dios, que necesitamos volver a ser fructíferos. Necesitamos eso. Jesús dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Que seríamos testigos en todos lados. Entonces Pentecostés no solo fue fuego sobre la cabeza, fue vida fluyendo dentro del creyente. Pentecostés no solamente es fuego, es vida fluyendo en la vida del creyente. ¿Cómo está usted hoy? Hoy vamos a ministrar renovación del Espíritu. ¿Quién ocupa renovación del Espíritu? Yo digo que no quiero pensar de que solo yo y soy el pastor necesito renovación espiritual. Todos necesitamos ser renovados. Hay quienes necesitan la llenura del Espíritu Santo, pero hay también quienes necesitan fuego nuevo y Él quiere llenarlo nuevamente. Hay creyentes acá que fueron fructíferos y se secaron en el camino. Hay creyentes que fueron eso, fructíferos, y se secaron. Otros sirvieron con entusiasmo, hoy sirven cansados. Otros perdieron la pasión en el transcurso de la vida. Y otros viven sin fuerza espiritual. Eso es. Y el verdadero fruto no nace del esfuerzo humano, nace de una vida llena del Espíritu Santo. Yo quisiera hoy que oráramos. Quiero que oremos. Y realmente yo estoy aquí, el primero, reconociendo mi necesidad de que el Espíritu Santo vuelva a encender su fuego, vuelva a encender su pasión, vuelva a hacer de mí aquel hombre fructífero, a dejar de excusas, a dejarme de excusas, a dejar el pasado, a dejar de estar estéril en mi vida, a dejar de estar permitiendo que el enemigo me robe mis finanzas, mi salud, mis hijos, a seguir permitiendo que mi familia esté oprimida, mis hijos enfermos, mis finanzas destruidas, mi pasión por los perdidos muerta. Yo quiero que hoy, el día de Pentecostés está vivo hoy también. Este es un aposento alto. Y si todos aquí nos ponemos de acuerdo que en los próximos minutos vamos a orar para que Él nos llene de ese Espíritu Santo, para que Él nos renueve, para que Él nos avive. ¿Cuántos de aquí en su vida cristiana saben que Dios les regaló un don? Levanten la mano, que Dios les regaló un don, un don. Gloria a Dios, mire qué montón hay. Que Dios les regaló un don. A mí Dios me dio 3 dones: el don de sanidad, el don de milagros y me dio el don de fe, Alejandro. Quizás algunos de ustedes dio discernimiento de espíritu.
A mí me pasó algo estos días de la iglesia. El Espíritu Santo me reveló algo de alguien. No les voy a decir de quién, no les importa. Pero me advirtió a mí el Espíritu Santo que todos ustedes iban a estar en peligro. Que todos ustedes iban a pagar consecuencias serias si yo no accionaba. Y yo le dije, Señor, ¿y qué hago? Tenés que confrontar. Tenés que confrontar. Tenés que experimentar lo que significa entregar a alguien a Satanás. Señor, evítame eso. Mejor llévatelo. No lo traigas nunca más. ¿Sabe qué él me oyó? Me evitó el problema de confrontar a esa persona, de sacarlo y de entregárselo al diablo, porque él anda como un emisario de Satanás y quería destruir a los niños. Y miren, le sacó carrera, porque ustedes gozan de que al Espíritu Santo le ha placido estar aquí en esta casa. Ustedes gozan de esa bendición, gozan de esa paz. Y no es que son exclusivos, no. Pero tienen el privilegio de que Dios está en medio nuestro. Pero Él quiere usar a personas que tienen el don de discernir los espíritus. No para destruir, sino para advertir. Dios aquí quiere personas llenas del fruto. Dios quiere cambiar caracteres, quiere cambiar vidas. Él quiere sanar hogares, quiere liberar hijos. Él quiere liberar hijos. Él quiere traer bendición. Él quiere traer prosperidad. Él quiere traer sanidad. Él quiere hacer de tu vida una vida fructífera. Una vida fructífera. Yo quisiera hoy, como hoy no hay mucho grito ni mucha bulla de esto del pentecostalismo, de que hay gente que son más lenguas y más gritos que frutos dignos de arrepentimiento. Nosotros somos lenguas, ¿verdad? Somos del Espíritu Santo, pero somos de los que toman decisiones en el camino para que Dios nos transforme y nos cambie y nos llene. Y si estamos secos como la vara de Aarón, hoy que florezcan tus dones, que los frutos del Espíritu Santo sean realidad en tu vida, que puedas ser lleno del amor, que puedas experimentar la liberación si el enemigo te está persiguiendo y si has perdido algo lo puedas alcanzar. Vamos a ponerlo de pie. Nelson, vamos a estar listos con alabanza. Padre, gracias. Hoy celebramos Pentecostés. Hoy te vas a hacer presente aquí, Señor. Hoy te vas a manifestar con poder. Tú, Señor, estás despertando en mi vida los dones del Espíritu. Pero también estás despertando mi falta de disciplina.